Esta historia no es una acusación ni una confesión, ni mucho menos una aventura, ya que la muerte no es una aventura para los que tienen que enfrentarse a ella. Simplemente pretende exponer los avatares de una generación de hombres que, aunque escaparon a la metralla, fueron destruidos por ella. Eric María Remarque. De Atenas a las Termópilas, de Mongolia a la península de Corea, del Océano Pacífico al Atlántico, Europa, África, Asia y América. La guerra siempre ha acompañado a nuestra especie. Cada civilización, la historia de cada uno de los países modernos se ha moldeado por la guerra. Sin embargo, muchas de sus consecuencias son complicadas de dimensionar para la mayoría. Por eso, durante la Gran Guerra, un fenómeno poco conocido hasta el momento comenzó a generalizarse entre los soldados de todos los bandos. Imagina que eres un soldado. Sientes que has estado semanas en el barro, quizás han sido meses o quizás años. Llevas días sin ver a tu compañero y un día caminando por la trinchera lo ves sentado en un rincón con las piernas recogidas, abrazando su rifle y con una mirada catatónica, perdida en la nada, con una expresión vacía. Intentas llamar su atención, pero nada surte efecto. Parece soltar palabras de vez en cuando, pero solo balbucea. Hoy estaremos hablando de un fenómeno común presente en todos los conflictos armados en nuestra historia. Pero tan solo hace poco más de 100 años comenzamos a estudiar y buscar un tratamiento para este, conocido como Shell Shock en la Gran Guerra, nombrado en la psicología como trastorno de estrés postraumático. El ejercicio anterior era en realidad una constante en la Primera Guerra Mundial. Cada día decenas de soldados eran sacados del frente por mostrar lo que creían que era algún tipo de rezago mental, el cual se presentaba como amnesia, vértigo, cefalia y temblores involuntarios en diversas partes del cuerpo. Aunque estos son solo síntomas comunes, pues podía variar mucho en cada afectado. El primer registro de este fenómeno fue el 14 de septiembre de 1914, apenas algunas semanas después de la batalla de Marne, batalla que ya exploramos en el canal. Luego de este enfrentamiento se reportaron decenas de soldados que permanecían inmóviles en las trincheras, con una expresión vacía y mirada perdida en la nada. Rápidamente, entre los altos mandos se formó la creencia de que esto era provocado por la onda expansiva de los proyectiles de artillería. Era un pensamiento lógico, pues durante la Primera Guerra Mundial se utilizó artillería pesada, capaz de causar un nivel de destrucción nunca antes visto. Y tan solo en la batalla de Marne fueron disparados 500.000 de proyectiles de artillería. Conforme la guerra fue desarrollándose, los casos de Shell Shock, nombrado así por los soldados, fueron incrementando hasta puntos críticos. Gracias a las escalas de los números de los afectados, se concluyó que esto no era producto del uso de la artillería. Los hombres que regresaban del frente presentaban dificultades motoras hasta el punto de no poder ponerse de pie, no poder sostener objetos con firmeza, ansiedad intensa, graves dificultades en el habla o directamente perdían la capacidad de hablar. Presentaban cuadros de depresión y angustia, parecían continuamente afectados por la guerra, aunque no estuvieran en el frente. Veían a la guerra como algo interminable. Los casos más graves presentaban fuertes alucinaciones, decían que veían cuerpos a su alrededor, escuchaban explosiones de artillería y disparos de armas, despertaban por las noches aterrorizados, diciendo que estaban heridos o que les habían disparado. Estos son solo algunos ejemplos de lo que podía provocar el Shell Shock, pues sus consecuencias suelen variar dependiendo del afectado y las experiencias que lo hayan llevado a padecerlo. Los altos mandos empezaron a preocuparse por esta enfermedad, pues cada día llegaban cientos y cientos de reportes y soldados con este padecimiento. El Reino Unido fue pionero en la búsqueda de una cura o tratamiento para ayudar a aliviarlo, lamentablemente cometiendo múltiples negligencias en el proceso. Algunos médicos de la época acuñaban esto una pérdida de la masculinidad o pensamientos antipatrióticos. Muchos doctores, incluso los oficiales y los altos mandos, acusaban a los enfermos de cobardes y desertores, intentando hacerlos regresar al frente. Las víctimas eran vistos como hombres femeninos que se dejaban llevar por sus impulsos. Los altos cargos pensaban que esto era solo algo que le ocurría a las tropas novatas.
hombres sin disciplina o que nunca habían estado en el frente. Durante 1914 a 1916, el Reino Unido reportó 80.000 afectados por shell shock, pero la cifra podría ser mucho mayor. Los oficiales en el frente no distinguían entre afectados y hombres que querían huir del frente. Se tenía la costumbre de fusilar a los soldados que presentaran alguna señal de deserción o insubordinación. Y el Reino Unido reportó 200.000 hombres ejecutados durante 1914 y 1916. Probablemente muchos de esos hombres padecían shell shock, pero fueron condenados sin ningún proceso riguroso ni criterio a la hora de analizar las causas de sus comportamientos. Los mandos de los ejércitos eventualmente ordenaron la evacuación de los hombres que presentaban signos de trauma, pues muchos de ellos tendían a disparar de forma desenfrenada contra sus propios compañeros. Sin embargo, esta medida también fue cuestionable. Si el afectado no presentaba heridas graves o estaba en buena condición física, era enviado de vuelta al frente, independientemente de si estaba en un estado de crisis mental o catatonia. Solo en algunas ocasiones se optó por relevar a los afectados de sus funciones y enviarlos a casa a recibir tratamiento. Los pacientes eran sometidos a terapias de electroshock y tratos duros, pero evidentemente esto no funcionaba. Esto se debe al poco conocimiento que existía sobre la salud mental en la época, aunque los médicos que hacían estas prácticas afirmaban que eran altamente efectivas. En realidad no hay ninguna forma de comprobar si aquello tenía algún resultado positivo. Afortunadamente, había doctores que intentaban entender esto como una enfermedad mental, producto de experiencias traumáticas, y propusieron actividades reconfortantes para los pacientes leves, como el baile, el arte o cuidar animales. Dialogaban con ellos en busca de que expresaran todo lo que llevaban dentro y soltaran sus traumas. Buscaban hacerles entender que no estaban solos en ese proceso. Aún así, no hay manera de comprobar si estos tratamientos tuvieron un resultado a día de hoy. En 1917, el gobierno británico prohibió el término shell shock y se optó por el término de fatiga de combate. Hasta que durante los 60, en la guerra de Vietnam, se cambió el término a trastorno de estrés postraumático. Este es un padecimiento mental que continúa presente en los veteranos de guerra de hoy en día, y el desarrollo de las tecnologías en la guerra parece indicar que continuará aquejando a los soldados en el futuro. Solo en la guerra del Golfo, Estados Unidos reportó que alrededor de 300.000 soldados padecían este trastorno. En la actualidad se siguen investigando nuevos tratamientos para aliviar este problema, pero la única realidad parece ser que esto seguirá ocurriendo mientras continúe habiendo conflictos armados. Lo único que nos queda es tratar de brindar apoyo necesario a los afectados y esperar que los tratamientos surtan algún efecto positivo. Este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor deja tu like y un comentario y nos vemos en el próximo campo de batalla.